Bien, entonces vamos a revisar, ¿verdad?, el contenido de los triángulos en este caso. Bien, entonces, ¿qué es un triángulo? Prácticamente lo que dijimos, ¿verdad? Una figura de tres lados, donde yo puedo nombrar prácticamente esos lados como A, B y C. Y además tengo tres ángulos, ¿verdad? Que están amparando prácticamente como la cortadura de esas rectas 2 a 2. Entonces, en este caso, puedo llamar a los lados correspondientes a cada ángulo con la misma letra. Por ejemplo, puedo nombrar A, B, C, ¿verdad? En ese caso. Y nombrar A, B, C conforme sean correspondientes, ¿verdad? Esos lados. Bien, eh, estos puntos, ¿verdad? A, B, C son los vértices del triángulo. A estos ángulos de adentro le vamos a llamar ángulos interiores y a los ángulos que están acá afuera le llamamos exteriores. Bien, entonces con respecto a la geometría de triángulos, también encontramos algunos criterios, ¿verdad? En primer lugar, prácticamente la suma de sus ángulos interiores, la suma de los ángulos exteriores, y así podemos ver algunas características que nos hacen intervenir en ángulos exteriores como en ángulos interiores, ¿verdad? Prácticamente que por medio de fórmulas o cálculos que nosotros podemos visualizar e interpretar, ¿verdad? Entonces, el triángulo tiene tres ángulos internos o interiores y tres exteriores también, ¿verdad? Y podemos ver tres exteriores. Bien, entonces ahorita vamos a revisar los teoremas fundamentales. Bien, continuemos. Entonces, entre los teoremas fundamentales, ¿verdad?, de los triángulos tenemos estos enunciados, ¿verdad? Dice que en todo triángulo la medida de un ángulo exterior es igual a la suma de las medidas de dos ángulos interiores del triángulo, no adyacentes a él. ¿Qué significa no adyacentes? Bueno, en este caso que si yo voy a tomar a este ángulo como ángulo exterior y voy a tomar que dos ángulos interiores me van a dar la suma, su suma me va a dar este ángulo, entonces no adyacente significa que los ángulos que yo voy a tomar van a ser este y este en ese caso. Entonces, lo que nos dice este teorema es que este ángulo exterior es igual a la suma del ángulo beta más el ángulo gamma. Siguiente enunciado dice que en todo triángulo la suma de las medidas de sus tres ángulos internos es igual a 180 grados. Es decir, si yo nombro a este un ángulo
teta, por ejemplo, y a este beta y a este gamma, entonces el ángulo interior beta más gamma más teta suman 180 grados. Bien, para el teorema que estamos enunciando, veamos cómo iría esa demostración o qué en primer lugar necesitamos, ¿verdad? Para enfocar esa demostración o para que nuestro argumento sea válido, ¿verdad? Recordemos que siempre todos los enunciados que nosotros hacemos deben de ser demostrados. Entonces, para el primer enunciado, ¿qué tal si nosotros trazamos una recta paralela al segmento AC? En este caso sería AC está acá y que pase exactamente en el punto B. Entonces el punto B está acá. Por lo tanto, si trazamos una paralela a AC, ¿qué pasaría? Tenemos un rectángulo, ¿verdad? Donde prácticamente estos ángulos que nos quedan acá van a ser ángulos como ángulos entre paralelas. Prácticamente eso ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué propiedades tienen cuando son iguales o qué características cumplen? Bien, entonces en ese caso, ¿qué pasaría, verdad? Este ángulo prácticamente ¿dónde estaría? Este ángulo sería el mismo que se está formando acá. Este que tenemos acá. Cuando nosotros tracemos esta línea, ¿verdad? De acá, que es paralela a AC, prácticamente el ángulo que se formaría acá va a ser prácticamente la abertura que va a haber desde aquí hasta la línea que formemos, va a ser prácticamente beta, porque sería un ángulo conjugado interno entre paralelas. Y entonces, ¿qué pasaría con este ángulo que está afuera? Si nosotros nos fijamos como esta línea es paralela a esta de acá, pero yo sé que este ángulo gamma prácticamente es interno a esas dos paralelas, entonces prácticamente el ángulo que yo tengo acá va a ser exactamente igual a este de acá, porque sería conjugado ese ángulo, ¿sí? ¿O cómo les nombramos a esos ángulos? Donde uno queda adentro y uno queda afuera, ¿verdad? Ustedes pueden revisar bien ahí los conceptos. Lo que sí es realidad es de que este ángulo es interno entre paralelas y este ángulo es externo entre paralelas, pero prácticamente son iguales porque estamos en una misma abertura y también por las propiedades, ¿verdad? Del paralelismo que ya estudiamos anteriormente. Entonces, ¿qué está pasando? La abertura que hay desde aquí hasta acá es gamma y la abertura que hay desde aquí hasta acá es beta. Entonces significa que alfa
es, es gamma más beta. Ahí ya vimos inmediatamente que eso está pasando, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría para el literal B? ¿O hay alguna consulta de lo que mencionamos? Aquí la única actividad que debemos hacer es trazar una paralela acá, ¿verdad? Ahí nos vamos a dar cuenta que lo que hemos hablado se cumple, ¿verdad? Solo por propiedades de rectas paralelas. A ver, ¿alguna consulta? Licenciada, la paralela se debe cruzar de el vértice hacia arriba y hacia abajo. Sí, nada más tenemos que ¿Pegado al vértice o cómo? tomar en cuenta de que esa recta pase por el punto B. Solo eso. Y debe ser exactamente paralela a C. Eso está fácil de construir, la verdad, pero sí debe de pasar exactamente por B para que me corte en dos al ángulo alfa. ¿Sí? Sí. Ajá. Entonces el que queda acá sería conjugado, ¿verdad? Con este de acá. ¿O cómo le llamamos? Recordemos un poco ahí. Porque se quedaría fuera de la paralela y este quedaría adentro de las dos paralelas, ¿verdad? Pero en realidad son prácticamente los mismos. Bien, ¿qué dice el siguiente literal? Dicen que en todo triángulo la suma de las medidas de sus tres ángulos internos es igual a 180. Entonces, ¿cómo podría ir la demostración en ese caso? Bien, en este caso, ¿qué tal si nosotros usamos este hecho? Que prácticamente el ángulo alfa va a ser la suma de el ángulo alfa más beta. Pero si nosotros prolongamos esta línea de acá, aquí nos va a dar otro ángulo exterior, ¿verdad? Donde este ángulo exterior va a ser la sumatoria de ¿quién? De este gamma más el ángulo interno que se me formó acá. Y así sucesivamente, ¿verdad? El otro ángulo que yo tengo acá también va a ser exterior. Y entonces este ángulo se me forma y es la suma de ¿quién? Va a ser la sumatoria de este más este ángulo. Entonces yo voy a tener que la sumatoria de este más este más, bueno, en primer lugar notemos si yo coloco un ángulo acá, por ejemplo teta, ¿cuánto vale el ángulo teta más alfa? ¿Cuánto vale? Es decir, el trazo desde aquí hasta acá. ¿Cuánto dijimos que valía todo ese ángulo completo? ¿No recuerda? El ángulo completo desde dónde, perdón, licenciada.
El que barre desde acá, desde esta línea hasta acá, donde termina la otra línea, donde finaliza acá, es decir, tocando esta otra línea. ¿Cuánto vale todo ese ángulo? 180 grados sería un ángulo llano. Excelente, así es. ¿O no? Entonces, en los tres puntos voy a obtener lo mismo. En este y también en este. Entonces yo voy a tener que el ángulo gamma, por ejemplo, más, ¿qué ángulo es este? Va a ser beta más teta, por ejemplo. Y este de aquí, ¿quién va a ser? Va a ser gamma más teta, ¿verdad? Y este de aquí que ya dijimos que va a ser beta más gamma. Entonces voy a tener que la sumatoria de alfa más teta, pero ya prácticamente particionado, ¿verdad? Con la sumatoria de los ángulos internos. Entonces todos estos más todos estos más todos estos nos van a dar 180 grados. Perdón, 360 porque, bueno, acá mejor sumemos. Aquí va a ser 180 más 180 más 180. Entonces, ¿cuánto van a ser en total? ¿Serían 2 veces 180 o 3 veces? ¿Cuántas veces? Una, dos, tres. Tres veces porque tenemos tres puntos donde estamos analizando un ángulo exterior. Entonces al final va a ser 180 más 180 más 180. ¿Y cuánto es eso? En total. Son 500. 40. Excelente, 540. Entonces, nada más lo que tenemos que hacer es descubrir en esa ecuación quién es beta más gamma más teta. Y ahí nos vamos a dar cuenta que despejando prácticamente vamos a encontrar que beta más gamma más teta va a ser igual a 180 grados. Eso prácticamente ya el desenlace de cómo demostrar que la sumatoria de los ángulos internos es 180 grados. Ustedes lo pueden hacer y van a ver que está bastante fácil. Si no, pues me preguntan el día de mañana, ¿verdad? Pero ese prácticamente ya es el camino. Ya con eso ya tienen ustedes ya casi la prueba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguna consulta? Licenciada, Diga. suponiendo que tenga un ángulo más, además de los que ya están, un Ujú. ángulo más Ajá. donde está beta, suponiendo esta beta que no se sabe qué ángulo tiene ni nada, ¿cómo puedo saber la medida? O Del sea, qué ángulo ángulo interno. tiene, sabiendo Del, los demás. del interno o del externo. No, si por ejemplo, si tendría otro externo, además del que ya tenemos. Ah, lo que pasa es de que depende cómo los tracemos, porque si nosotros prolongamos esta línea, por ejemplo, tenemos un externo más otro externo. Pero si prolongamos esta línea, el externo lo tenemos acá. Entonces siempre, ¿verdad? Este ángulo va a ser la sumatoria de estos dos. Este ángulo va a ser la sumatoria también
de esos dos prácticamente. Siempre yo voy a poder obtener, si conozco los ángulos internos, voy a poder decidir quién es el ángulo interno, o sea, la cantidad, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ujú. Bien, vamos a continuar. Bueno, estos son apartados, ¿verdad? De desigualdad triangular, por ejemplo, en este caso nos dice de que si yo tengo un lado de un triángulo, si tengo la medida de ese lado, eso va a ser menor que la medida de los otros dos lados, ¿verdad? Eso casi es obvio, pero también podemos analizarlo, este, y es de comprender, ¿verdad? Que esto siempre va a estar pasando, que B va a ser menor que A más C, o si tenemos el lado A va a ser menor que el lado B más el lado C, y el ángulo, el lado A menos el lado C va a ser menor que el lado B, de acuerdo a estas desigualdades, ¿verdad? Y de nuevo, si nosotros sumamos algo a la derecha, es obvio que siempre va a ser algo más grande, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que A menos C va a ser menor que B, y esto va a ser menor que A más C. Bueno, dice que en todo triángulo se cumple que a lados iguales se oponen ángulos iguales y, y viceversa, ¿verdad? Es decir, si yo tengo que este lado, por ejemplo, es igual a este, entonces prácticamente el ángulo de acá va a ser igual a este ángulo. Bien. Por aquí tenemos la clasificación, ¿verdad?, de los triángulos. Nosotros sabemos de que por las rectas que los conforman podemos tener triángulos escalenos, isósceles e equiláteros. Entonces, los escalenos dice que sus traslados no son congruentes, es decir, ningún lado es igual entre ellos. Isósceles si por lo menos dos lados son congruentes, es decir, dos lados de ellos son iguales, ¿verdad? Equilátero, todos los lados son iguales, ¿verdad? Y acutángulo, bueno, es en relación a sus ángulos tenemos acutángulos y rectángulos, obtusángulos. En ese caso, acutángulo, si un lado ángulo es mayor, si su ángulo mayor es agudo, es decir, es menor de 90 grados, ¿verdad? Y rectángulo que tenga un ángulo de 90 grados, como a veces les he mencionado, y además los obtusángulos, ¿verdad? Que en este caso dice que tenemos un ángulo obtuso, y cuando es obtuso, cuando es mayor, de medida mayor de 90 grados, ¿verdad? Bien.
Vamos a ver. Bien, también tenemos que interpretar, ¿verdad?, estas propiedades o características de las rectas notables. Entonces, una recta notable es aquella que corta o toca algún lado o algún ángulo de un triángulo, pero que tienen propiedades muy específicas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es la altura de un triángulo? Bueno, la altura es el segmento que parte de uno de sus vértices, ¿verdad? Es decir, parte de acá, por ejemplo, y llega en forma perpendicular al lado opuesto o a su prolongación. Por ejemplo, en este caso, la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo hago llegar un punto o una recta desde ese vértice hacia el lado opuesto, ¿verdad? Ustedes me pueden decir, no, pero nunca la va a tocar, porque el lado opuesto lo tenemos hasta aquí. Bueno, en ese caso prolongamos, ¿verdad? Prolongamos esa recta y entonces la altura va a ser siempre la línea perpendicular entre bajada o proyectada desde ese punto hasta la recta, ¿verdad? Que se prolongó desde acá o que se extendió desde el vértice hacia acá. Otro ejemplo es este ángulo. En ese caso, la altura, aquí hay un lado, aquí hay otro lado, aquí hay otro lado. Entonces, la altura que va de este punto a su lado opuesto sería esta línea, ¿verdad? Que cae perpendicularmente al lado opuesto. ¿Alguna consulta? Bien, entonces, ¿qué más podemos decir de la altura? Que puede ser interior al triángulo, puede ser exterior y en algunos casos coincidir con el triángulo, ¿verdad? Más adelante vamos a ver algunos ejemplos o simplemente en algún momento siempre nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con algún caso de esos. Bien, en este caso, por ejemplo, ¿qué está pasando? La altura es como, en este caso la altura, la línea de la altura es exterior a los lados o exterior al triángulo, ¿verdad? Está fuera. En este caso está dentro. En otros casos va a coincidir, ¿verdad?, con la forma del triángulo. Por ejemplo, ¿qué tal si el triángulo fuese nada más de esta forma, ¿verdad? Entonces, dependiendo a la forma que tengamos, ¿verdad?, de un triángulo, vamos a tener estos tres casos, ¿verdad? Si el triángulo es rectángulo, como ya dijimos, en este caso podemos notar que todo este segmento desde acá hasta acá es un triángulo rectángulo. Entonces, si nosotros sacamos la altura de ese triángulo, es obvio que va a ser este segmento, ¿verdad? Entonces acá lo que está pasando es de que esta línea coincide con quién, con el lado del triángulo. Y entonces en este caso podemos decir que en un triángulo rectángulo la altura respecto a la hipotenusa es interior. Es decir, la bajamos, ¿verdad?, desde el vértice donde está finalizando, ¿verdad?, y la línea de la hipotenusa. Y las otras dos alturas dice que coinciden con los catetos del triángulo. En este caso,
Quiere decir que si yo trazo la altura de este vértice, tomando como referencia la hipotenusa, ¿qué va a pasar? Viene desde acá, por ejemplo, hasta como por aquí, ¿verdad? Siempre que sea perpendicular a este de acá, a este lado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con esa altura? Bueno, se queda en el interior del triángulo, ¿verdad? Y las otras dos alturas, donde una es esta, y si le damos vuelta al triángulo o trazamos así como está, desde ese vértice perpendicular al otro lado, pues prácticamente va a ser esta la otra altura, ¿verdad? Entonces quiere decir que las dos alturas coinciden con el lado del triángulo. Veamos en un acutángulo. Bueno, en un acutángulo dice que las tres alturas son interiores al triángulo. Veamos si aquí encontramos algún acutángulo. ¿Será este acutángulo? No, ¿verdad? ¿Será este un acutángulo? ¿Qué tal si trazamos la otra altura, la que va desde aquí perpendicular a este lado? Bueno, claramente va a quedar dentro del triángulo, ¿verdad? Y de nuevo podemos trazar la altura que va desde este vértice hasta el lado de este triángulo. Entonces acá es obvio que este lado o que esa altura también va a quedar dentro de ese triángulo. Entonces aquí, como podemos ver, estamos en presencia de un triángulo acutángulo. A ver, veamos ahora el obtusángulo. ¿Qué dice el obtusángulo? Dice que es aquella que la altura respecto al mayor de los lados es interior, siendo las otras dos alturas es interior, dice. La altura respecto al mayor de los lados es interior, siendo las otras dos alturas exteriores, dice el triángulo. Veamos si aquí encontramos algún obtusángulo. ¿Cómo nos quedaría la altura respecto a este ángulo? Interior, ¿verdad? Y respecto a ese ángulo también sería interior. ¿O será que este será exterior? Porque ese ya vimos que es exterior, ¿verdad? Bueno, por ahí podemos revisar, ¿verdad? Algún triangulito en el cual se cumpla esto. Ya sabemos de que el triángulo es aquel que cumple que uno de sus lados, uno de sus ángulos mide más de 90 grados, ¿verdad? Entonces dice de que la altura respecto al mayor de sus lados es interior y las otras dos alturas van a ser exteriores al triángulo, ¿verdad? Entonces nos podemos dar ahí un triangulito obtusángulo y vamos a verificar que esto está pasando. ¿Y cómo va a ser un triángulo isósceles? Bueno, el isósceles prácticamente es aquel que tiene dos lados iguales y tiene dos ángulos iguales, ¿verdad?
Vamos a ver si por acá encontramos un triángulo isósceles. Este es equilátero. Supongamos que este sea isósceles, ¿verdad? Entonces, en este caso, si trazamos la altura, entonces dijimos de que en el isósceles, si trazamos la altura prácticamente que hay desde este vértice hasta el lado opuesto, va a dividir prácticamente en dos al triángulo, ¿verdad? Y es porque prácticamente el segmento que cae desde acá hasta el lado opuesto prácticamente va a tener la misma medida desde acá hasta donde corta y de aquí hasta el siguiente corte, porque como este prácticamente lado es igual a este lado, ¿verdad? Bien. Y también vamos a interpretar el hecho de que si nosotros trazamos las tres alturas de un triángulo y prolongamos esas líneas, nos vamos a dar cuenta que la altura correspondiente siempre las tres alturas van a concurrir en un solo punto. ¿Y cómo vamos a llamar a ese punto? Le llamamos ortocentro. Es decir, por ejemplo, en este caso, si nosotros prolongamos esta altura, después trazamos esta, ese puntito en donde se cortaron las tres alturas se llama ortocentro. Bien. ¿Y qué es la mediana? Bueno, la mediana es otra recta notable, ¿verdad? Donde la mediana, de acuerdo a su término, ¿qué es lo que hace? Nosotros fijamos un punto medio del lado opuesto de un vértice y desde ese vértice trazamos
un segmento hacia ese punto. Entonces esa es la mediana. La mediana prácticamente es lo que divide en mitad al lado opuesto de un vértice. Es la recta que miden en mitad al lado opuesto trazado desde un vértice, ¿verdad? Y además las tres medianas de un triángulo son interiores al mismo, dice. Es decir, yo trazo la mediana desde acá hasta acá, trazo desde aquí hasta acá y trazo también desde acá hasta el punto medio de acá. Entonces nosotros podemos ver la característica de que la mediana siempre va a quedar dentro del triángulo. Bien, entonces aparte de esta característica, dice que cada mediana de un triángulo divide al triángulo en dos de igual área. Quiere decir, por ejemplo, que en esta mediana trazada, lo que nosotros también hemos hecho es que esta área va a ser igual a esta área. Es decir, el área que hay de este triángulo va a ser igual al área que hay de este también. Bien, aparte de eso, dice que las tres medianas concurren en un punto llamado como baricentro, es decir, yo trazo esta mediana, trazo esta, entonces a ese punto donde se cortan se le va a llamar baricentro, que es la mediatriz. Bueno, ¿hay alguna consulta sobre lo que ya vimos? Creo que no. Ok, continuemos. ¿Qué es la mediatriz? Bueno, la mediatriz es otra recta notable, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hace la mediatriz? Bueno, es la recta perpendicular a dicho lado en su punto medio. Es decir, yo busco el punto medio, por ejemplo, de este lado y trazo por ahí, por exactamente ese punto, una recta, ¿verdad? Que me vaya a dar no sé dónde, pero siempre tratando de que esa recta pase, ¿verdad? Por el lado opuesto, podemos decir, por el lado que tenemos casi enfrente, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo que yo trato es de que mido, ¿verdad? La mitad, es decir, la medida donde se parte en pedazos iguales este segmento y trazo, ¿verdad? Por ahí esa perpendicular a este lado. Es como que no me interesa mucho para dónde se va a guiar esta recta, sino que me
Y interesa que prácticamente esa recta se esté levantando perpendicular a este lado y en el punto medio de ese lado. Esa es la razón. Hago lo mismo también con este, por ejemplo, busco un punto medio y luego trazo una perpendicular a ese lado. Y en este caso también busco un punto medio de este lado y trazo una perpendicular, de nuevo, una línea recta donde que sea perpendicular a este lado y la trazo. Entonces esa va a ser la mediatriz, ¿verdad? En este caso voy a llamarle mediatriz del lado A, mediatriz del lado B y a esta mediatriz del lado C, a la que se me forme para este lado. ¿Qué características tiene esa mediatriz? Bueno, dice que los puntos de la mediatriz de un lado de un triángulo equidistan de los vértices que definen dicho lado. Quiere decir que si yo trazo rectas desde este vértice hasta acá y desde ese vértice hasta acá, la distancia que hay desde este segmento, por ejemplo, hacia donde corta esta recta y de este segmento hacia ese punto donde corta también esa recta que trazo desde acá, ese lado va a ser igual a este lado. Por eso dice que los puntos de la mediatriz de un lado de un triángulo equidistan de los vértices que definen dicho lado. Entonces, en este caso, no es respecto a los que estamos alzando desde aquí, ¿verdad? Y lo que pasa es que también con la mediatriz hay unas características más generales, ¿verdad? Donde se cortan prácticamente esas mediatrices, pero en este caso veamos de trazar líneas prácticamente desde este vértice, por ejemplo, hacia el puntito y desde ese vértice prácticamente hacia el puntito. Entonces lo que quiere decir es de que eh, este puntito equidista de este vértice y también equidista de este vértice, porque acá hacia acá es igual medida que de aquí hacia acá. Eso es lo que nos quiere decir ese enunciado. Y aparte de eso dice que las mediatrices concurren en un punto donde se llama circuncentro. Entonces, donde se cortan aquí las líneas prácticamente, se llama circuncentro. ¿Qué podemos decir entonces de la siguiente recta notable? ¿O hay alguna pregunta respecto a las mediatrices?
Bien, entonces veamos la siguiente, que es la bisectriz. Entonces, también les mencionaba esto, ¿verdad? Anteriormente, en teorías pasadas, que prácticamente la bisectriz es aquella que biseca, ¿verdad? Del término bi, como partir en dos, ¿verdad? Entonces, ya prácticamente con toda la palabra, podemos decir que divide en dos, ¿verdad? A un ángulo. Entonces, aquí dice que es la recta que divide en dos ángulos iguales a un ángulo dado. Entonces, si una bisectriz es interna, prácticamente me está dividiendo en dos a un ángulo interno, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, esta bisectriz trazada en este ángulo me está dividiendo en dos al ángulo C, por ejemplo. Esta me está dividiendo en dos prácticamente al lado B. A ver, ¿qué más? Y también pueden haber bisectrices externas. En este caso, yo puedo trazar, por ejemplo, prolongar esta línea acá, voy a tener un ángulo externo que viene, por ejemplo, desde aquí hasta acá, o desde aquí hasta donde está esa línea. Si yo trazo una línea por la mitad de ese ángulo, entonces yo voy a tener una bisectriz de un ángulo exterior. Bien, ¿qué características tiene esa bisectriz? Bueno, en un triángulo, si nosotros nos fijamos en este segmento, ¿qué pasa? Cuando se corta esta bisectriz y se corta esta también, es decir, se cortan las dos, este ángulo formado por esas dos bisectrices, ¿qué está pasando con ellas? Con ese ángulo. Bueno, matemáticamente dice de que este x sub 0 va a estar dado por, o va a valer, ¿verdad? 90 grados más el ángulo BAC, que sería BAC entre 2. Ese es un criterio, ¿verdad? Que prácticamente me lo dan las bisectrices. Es un resultado geométrico, ¿verdad? Que prácticamente son propiedades bien bonitas y bien fundamentales, que es gracias a las bisectrices. Entonces, si yo trazo una bisectriz y otra bisectriz, entonces el ángulo que se me forma viene dado o va a ser igual a 90 grados más el ángulo BAC, es decir, este ángulo entre 2. Y lo mismo podemos notar o estimar también para un ángulo que yo lo tengo acá. Y otro ángulo, por ejemplo, si yo trazo esta bisectriz y esta de acá, aquí se me va a formar otro ángulo. Y si yo trazo también esta bisectriz y esta de acá, también aquí voy a tener un ángulo, ¿verdad? Entonces ahí es donde tengo esos resultados, ¿verdad? Bien, ¿alguna duda de esto? O sigamos, ¿verdad? Definiendo y también viendo los siguientes criterios. Bueno, en esos links ustedes pueden estudiar más a fondo y las características, ¿verdad? También que hemos estado hablando.
Bueno, y aquí mencionar, ¿verdad?, la distancia que hay de un punto hacia una recta. Prácticamente en esto también nos va a servir mucho el criterio o la idea que nosotros estemos prácticamente interpretando que es una altura, por ejemplo, en este caso, o que es una mediatriz, porque, por ejemplo, en este segmento hemos trazado una línea perpendicular a esta línea, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué cumple esta línea? Por ejemplo, me está dando la menor distancia que hay si yo tomo un punto de referencia acá, por ejemplo, de un punto al otro. Es decir, en este caso, esta línea recta perpendicular a esta que está acá es la distancia mínima que hay entre el punto P y el punto M. ¿Alguna consulta? Bien, ahora vamos a estudiar un poquito. Licenciada, Sí, diga. y en ese caso, además, Ajá. Diga. si en ese caso se, se cruzaran dos líneas paralelas, además de las que ya están, pero como interrumpiendo el trazo Por ejemplo, en este trazo o en ese de acá. de P, D y la otra entre A, sí, en este. Ah, si trazo otra paralela aquí, por ejemplo, a PM, a esta línea de acá. Sí, Bueno, sí, podemos hacerlo. Y acá, a lo largo de esta recta, vamos a tener infinitos puntos, ¿verdad? Donde en esta recta podemos tener prácticamente otro corte que hay desde acá hasta acá, ¿verdad? Entonces, prácticamente, si yo quiero calcular la distancia que hay desde acá hasta este punto, va a ser igual a la distancia que hay desde aquí hacia ese punto donde me corte en línea recta o en perpendicular esta línea que va trazada desde el punto P y que corta a esa línea paralela que hemos trazado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Esa era su consulta? sí. Bueno, bien, en este caso, entonces vamos a revisar, ¿verdad?, el concepto de congruencias. En ese caso, prácticamente todo se relaciona con rectas notables, con ángulos y con triángulos, y por supuesto en un triángulo, ¿verdad? Bien, entonces la congruencia de triángulos prácticamente
son propiedades, ¿verdad? Que nosotros encontramos geométricas en el cual podemos ver criterios, ¿verdad? Tanto de igualdad de ángulos, igualdad de lados, y por ello hacemos características entre dos triángulos, ya sea para igualdad o para algunas características, describir características generales, ¿verdad? Entre ellos. Bien, entonces decimos, ¿verdad?, que dos triángulos son congruentes. Por ejemplo, si tienen sus tres lados o tienen sus tres ángulos iguales. Entonces, por ejemplo, en este caso podemos decir que este triángulo es igual a este otro, ¿verdad? ¿Por qué? En ese caso tenemos de que este lado prácticamente es igual a este que está acá también es igual a y este de acá es igual al siguiente, ¿verdad? Entonces, con el hecho de que nosotros tengamos tres lados iguales, ya podemos decir que los triángulos prácticamente son congruentes. O si tenemos tres ángulos iguales, ya prácticamente concluimos que los ángulos son congruentes. Pero no estoy diciendo en este caso de que va a ser necesario tener las dos características, ¿verdad? No, con solo una característica, por ejemplo, tengo tres lados iguales o tengo tres ángulos iguales, lo mismo, ¿verdad? Entonces, eso me da una pauta para concluir, ¿verdad?, que esos triángulos son congruentes. Bueno, entonces hay algunos criterios también para que yo pueda descubrir si si los triángulos son congruentes. Uno de ellos es el criterio LAL. Yo sé que ustedes ya más o menos se acuerdan de esto porque algo se introduce en años anteriores. Por ejemplo, el criterio LAL significa lado, ángulo, lado. Es decir, yo tenemos un lado igual al otro, tenemos un ángulo igual al otro y también tenemos el otro lado, ¿verdad? Igual a al lado del otro ángulo. Entonces, si nosotros encontramos que tenemos el ángulo que está en medio de dos lados igual a otro ángulo y los dos lados que está compartiendo o que están formando a ese ángulo, si son iguales, entonces decimos de que ese triángulo es congruente, o que esos triángulos, porque es entre dos, ¿verdad?, son congruentes. El siguiente criterio es ala, es decir, ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, son congruentes si solo si tienen, por ejemplo, dos ángulos, por ejemplo, que sea igual a este que sea igual a y el lado que está comprendido entre esos dos ángulos, en ese caso con ¿verdad? Y el criterio triple L, ¿verdad? En ese caso, pues ya creo que ustedes están denotando de que es lado, 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 ¿verdad? Bien, en este caso tenemos de que este lado, por ejemplo, es igual a este es igual a y este es igual a este. Incluso prácticamente es la definición, ¿verdad?, de triángulo congruente. Entonces nosotros podemos
concluir, ¿verdad? Que a partir de esas características, este triángulo es congruente a ese también. Bien, ¿hay alguna consulta sobre estas propiedades? ¿Consultas? Bien, vamos a... Licenciada, si ¿Sí? de alguno de los lados o los ángulos es diferente, ahí ya se determina que ya no es congruencia. No necesariamente, porque, por ejemplo, este puede ser diferente a este, pero si yo tengo dos lados, por ejemplo, iguales y dos ángulos iguales, los triángulos son congruentes. Entonces lo que tenemos que hacer Pero es si tengo, por ejemplo, prácticamente observar y tomar en cuenta esos criterios, porque con uno de los criterios que cumpla, prácticamente ya son iguales, ¿verdad? Ya son congruentes esos ángulos con uno de por esos solo tener criterios. dos, ¿Hola? perdón, licenciada, pero se cortó, no le escuché nada de la explicación. Vaya, entonces lo que le decía es, si yo tengo dos ángulos, por ejemplo, que son iguales, y el lado correspondiente entre esos ángulos, o sea, el lado que está entre esos ángulos es igual al otro, yo puedo decir con toda propiedad que esos triángulos son congruentes. Aunque los otros lados, pues sepa o no sepa si son iguales, ¿verdad? Pero si yo encontré prácticamente que esa característica se cumple, yo puedo decir que esos triángulos son iguales o congruentes, ¿verdad? Entonces lo que debo de hacer es utilizar esos criterios, ¿verdad? Es decir, observar esos criterios y que cualquiera de esos criterios tiene propiedad para que nosotros podamos determinar si son congruentes. ¿Sí? Sí, Bueno, tenemos el teorema de Pitágoras, en este caso que hoy podemos comprender un poquito más, ¿verdad? Sobre su estructura, sobre su altura, por qué mide 90 grados y que cuánto van a medir los otros dos ángulos, ¿verdad? Y en general, que si yo tengo un triángulo rectángulo ABC donde es recto, tiene un ángulo recto de 90 grados entre el ángulo que forma A y B, entonces se cumple que la hipotenusa, es decir, C en este caso, tenemos A cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Bueno, entonces para triángulos rectángulos podemos describir, ¿verdad? Algunos criterios un poco más simplificados, es decir, que solo necesitamos ciertas características, ¿verdad? No tan arraigadas como las que ya vimos, o sea, con un poquito de menos características, ya podemos ver la congruencia, ¿verdad? Aquí podemos ver de que si nosotros tenemos dos lados iguales,
en este caso. Entonces el tercer lado debe ser igual. Por ejemplo, en este caso, si tenemos este y este, por ejemplo, que sean iguales a otro, ya podemos descubrir, ¿verdad? Que prácticamente el siguiente lado va a ser igual, porque en este caso, ¿cómo van a ser los otros ángulos? Por ejemplo, entre los dos van a sumar 180 grados, pero yo ya sé que este ángulo es de 90 grados, ¿verdad? Bien, entonces el criterio LA, ¿para quién va a funcionar? Para triángulos re- rectángulos. ¿Y qué significa LA? Es lado, ángulo, ¿verdad? Es decir, dos triángulos son rectángulos. Si son rectángulos, van a ser iguales o congruentes si solo si tienen iguales que un lado y un ángulo. Es decir, con un ángulo y un lado que nosotros identifiquemos que son iguales, ya estuvo, ¿verdad? Porque el otro ángulo, ¿cómo va a estar dado? ¿O cómo lo podemos descubrir? Bueno, quitándole a 180 el ángulo que conocemos y también 90 grados, ¿verdad? Entonces, ese ángulo que va a sobrar va a ser el otro ángulo que no conocemos, pero también va a ser similar para el otro triángulo que nosotros tengamos, ¿verdad? Por lo tanto, van a ser iguales sus ángulos y también sus lados. Ahora, ¿cómo se llama o cuál es el criterio LL? Claro, esto para rectángulos, ¿verdad? Bueno, LL significa siempre lado, lado. En este caso tenemos que los triángulos rectángulos son congruentes si solo si tienen iguales dos de sus lados. Es decir, por ejemplo, si tuviésemos que tienen estos dos lados, ya está, ¿verdad? El siguiente triángulo rectángulo también va a ser congruente a este. Bueno, entonces aquí hay unos consejos generales, ¿verdad? Para resolución de todos los problemas, porque ustedes se van a dar cuenta que la geometría es bastante amplia. Ustedes pueden tener estos criterios, ¿verdad? Enumerarlos, aprendérselos, pero siempre van a haber figuritas de todo tipo ahí donde uno va a tener que ser muy analítico y tener criterio para poder descubrir, ¿verdad? Algunas propiedades de estas que están allí inmersas y también para hacer pruebas y encontrar algunas medidas, ¿verdad? Que se nos pidan. Y para ello es muy importante que nosotros construyamos un buen dibujo, ¿verdad? Que hagamos bien las líneas. Por ejemplo, si una línea es paralela, no la hagamos tipo oblicua o la veamos hacer como que si se va a encontrar con la otra, ¿verdad? Porque ahí es donde nos da problemas la visualización y también como que se interpreta otra cosa u otra figura, ¿verdad? Además, aprenderse bien los criterios, ¿verdad? Eh, Cómo aplicarlos, cómo interpretarlos y cómo pueden estar allí
lo que les decía, ¿verdad? También hay que tener dominio, ¿verdad?, de los conceptos, cuando algo es congruente, cómo podemos visualizar la congruencia y los tipos de congruencia, por ejemplo, y también la teoría, ¿verdad? Toda la teoría de cuando hicimos las construcciones de segmentos, puntos medios, etcétera. Y también en algunas ocasiones va a ser necesario, ¿verdad?, crear o trazar segmentos. Entonces, en ese caso, como prolongar líneas también, para tener una mayor visualización o también para encontrar más información del ejercicio o ángulos exteriores, o trazar triángulos, etcétera, para que en ese caso nosotros podamos interpretar, ¿verdad?, mejor la figura, encontrar más argumentos y también llegar a esas respuestas que a veces están escondidas o también que se necesitan de algunos cálculos, visualizaciones y también trazos para poder llegar a esa respuesta. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna propiedad en específico que quieran que volvamos a revisar? Bien, si no, pues revisemos, ¿verdad?, el material. Ahí tenemos mucha teoría, tenemos ilustración, también tenemos ejercicios resueltos. Avancemos, ¿verdad?, interpretemos y también apliquemos, ¿verdad?, esas teorías, herramientas y análisis a nuestros conocimientos y también al desarrollo, ¿verdad?, de este tema, como en el desarrollo de ejercicios. Bueno, entonces tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana en la respectiva asesoría presencial y pues ya debemos de llevar conocimiento, ¿verdad?, de estos criterios y teoría para que podamos aplicarlos también. Muy buenas noches y cualquier pregunta, ahí estaré pendiente, ¿verdad? No duden de consultarme por todos los medios que conocemos, ¿verdad?, en plataforma. Muchas gracias, que pase buenas noches. Bueno, igual. Licenciada, me gustaría hacerle una pregunta, Ajá. aunque no sé si se la puede hacer ahora mismo porque es de la otra materia. Ah, es de herramienta. ¿Se la puede hacer? Bueno, si gusta, me puede escribir o mañana me dice, porque también vamos a practicar más sobre esas herramientas, ¿verdad? Esos objetos. Sí. Así de que tú también me puedes escribir en plataforma, Bueno. ¿sí?
Bueno, Sí, ¿qué pasa con- se comprendió lo que hemos estudiado.